Muchas gracias, Yolanda. Bueno, pasamos ahora palabra a Antonio Maillo para que nos hable de Andalucía, de España y de todo lo que él quiera. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en este espacio de reflexión en el que nos sentimos cómodos, los militantes y las militantes de Izquierda Unida. Nos sentimos cómodos y además desde la conciencia de que las reflexiones son extraordinariamente necesarias para una acción política acertada. Mira, tras las elecciones europeas nosotros hablamos, y muchos compañeros y compañeras hablábamos de que era tiempo de audacia, en un momento en el que ha descrito y descaracterizado muy bien Yolanda, yo no voy a repetir. Pero si de algo sirve las reflexiones colectivas que estamos haciendo en estos momentos, en que se caracteriza por la profunda agitación, es que, compañeros y compañeras, se acabó la melancolía, que no es una categoría política, y menos de la izquierda. Se acabó la melancolía porque estamos construyendo un bloque alternativo en el que el sistema pretende embridarnos, claro. Ayer se hablaba del pensamiento de Gramsci, de la precariedad como realidad que caracteriza nuestro tiempo, de las políticas alternativas en los gobiernos locales, y hoy hablamos de dos tesis en las que hablamos de ofensiva conservadora. Bueno, pues nosotros tenemos que iniciar nuestra ofensiva. La característica de la izquierda no puede estar en un análisis a partir de una ofensiva del adversario. Tiene que estar en saber leer el momento político, pero para actuar y situarnos frente al bridaje del sistema, la respuesta contundente, la respuesta osada, la respuesta audaz. Claro que el sistema intenta embridarnos. Desde el 2010, en el que pusimos el foco sobre la banca y sobre los grandes estafadores financieros, a cómo se giró, y la respuesta del sistema fue girar el foco para establecer una neutralización en torno a lo político como el gran enemigo. El sistema nos embrida y nosotros lo que tenemos que tener claro es que eso no nos puede llevar a la melancolía. Pues claro que nos embrida y nos va a atacar cuanto más vea que el adversario es fuerte. Ellos lo han focalizado claramente en el proceso de restauración que ellos lo están llevando, en el proceso constituyente que ellos están creando mientras nosotros estamos debatiendo por dónde va a ir. El sistema ha visto un enemigo, lo tiene caracterizado y clarificado. Ese enemigo a nivel estatal o federal se caracteriza en Unidos Podemos. Es decir, nosotros no vamos a ser el enemigo. Izquierda Unida sola no va a ser el enemigo. Ni Podemos sola va a ser el enemigo. Y si me apuráis, cualquiera de los activos de las mareas o de En Común Podemos. Pero sí ha caracterizado algo, que es que la unificación, la construcción de ese bloque histórico, sí es un enemigo poderoso que puede no amenazar, que amenaza claramente sus intereses económicos y financieros. Hasta ahora lo han tenido claro. El bipartidismo respondía a una liturgia de alternancia en la que el Partido Socialista y el Partido Popular establecían unas diferencias de corte social, más o menos variado, pero no tocaban ni la política de defensa ni la política exterior y, sobre todo, la política económica y financiera. Porque no han sido una amenaza a los intereses económicos y financieros. Y el sistema, el establishment, o como queramos caracterizarlo, está construyéndose en torno al trinomio Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, en torno al IBEX 35 y en torno al sistema mediático, al ala o alianza variable de Prisa y lo que significa Planeta. Pues bien, ¿qué táctica tiene? El sistema ha dicho, la unificación o la clarificación de Unidos Podemos es un bloque histórico que si tiene éxito y si se consolida, en las formas variables que se consolida con la realidad plurinacional que tenemos, sin lugar a dudas constituye una amenaza clara a lo que nosotros aspiramos y hemos dicho, a un proceso constituyente diferente, a una nueva constitución, a un nuevo modelo económico y social. ¿Y qué es lo que hacen? Pues evidentemente, aunque algunas veces ayudan, pues con lo de siempre y con lo que Izquierda Unida supo, que es que las contradicciones de debate interno van a exagerarlo a la enésima potencia. No quiere decir que no lo haya, pero lo van a utilizar con un machaca diario
como nos caracterizaron ahora. Aquí veo yo gente que fue muy destacada en la época de los años 90 de la Izquierda Unida de Julián Guita, que conseguimos 20 diputados solamente, pero los debates nuestros eran diariamente un desgaste para proyectar la inutilidad de nuestro instrumento. Porque ese es uno de los primeros líneas de ataque. Claro, si somos un instrumento inútil, no servimos para la construcción de una alternativa. Segundo, en cuanto a nosotros, ¿dónde nos caracteriza? El discurso emotivo, el identitario, el discurso de la desaparición. Claro, ellos leen que puede generar una corrosión, que nos puede paralizar, pues ahí nos atacan. La capacidad y la función de escuelas como esta o de espacios como este, de la pedagogía política a la que estamos obligados, que no es un derecho o una ambición personal, que estamos obligados, los que nos toca ahora en estos momentos ser dirigentes políticos, tiene que abordar el análisis crítico de esta realidad y no caer en las trampas. Yo creo que hay que entender y no llevarnos a la melancolía la lectura que hace el sistema va por nosotros, pues claro. Y cuanto más fuerte seamos y más consolidación haya, pues habrá un redoble. Bueno, pues nosotros, compañeros y compañeras, creo que hemos leído con atención otros momentos históricos, leámoslo ahora. ¿Que el Partido Socialista nos ataca? Pues claro. ¿Que el Partido Socialista en Andalucía nos tocaba el hombro cuando estábamos solos y aislados? Normal, ¿no? Garantizábamos su hegemonía. Que cuando optamos por una apuesta de confluencia de crear un bloque alternativo que pueda disputarle el poder a un régimen que lleva 35 años en el gobierno, desde la izquierda, no desde la derecha, que a ellos los cohesiona en ese antagonismo al Partido Popular, somos objeto de ataque. Pues claro, pero ¿qué nos creíamos? Hay compañeros que se han incorporado ahora a la política a raíz de la convulsión, que no se han incorporado a otras fuerzas, a otras formaciones políticas, y hablan con un sentido un poco melancólico, de queja. Hay que ver que nos dan, que nos atacan, pero muchachos o muchachas, ¿en dónde te crees que te has metido? Pero cuando tú dispones una amenaza al sistema, este te va a responder agradándote, riéndote las gracias, potenciando tus capacidades, transmitiendo tus tesis. ¿De qué estamos hablando? Por tanto, desde esa convicción de que el modelo es el acertado, el camino es el acertado, sí abordarlo dialécticamente y no con la melancolía. Y abordarlo dialécticamente, hablar muy claro. Hemos aprobado democráticamente unas tesis en Izquierda Unida. La Dirección Federal ha tenido la osadía, parece, de cumplir lo que se aprueba. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre dedicarse a cumplir lo que hemos aprobado democráticamente, verdad? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Y en esa alianza es verdad que conforman una articulación en la que nosotros tenemos un papel. Yo creo que Izquierda Unida se puede definir, ahora que hemos cumplido 30 años, en una organización que ha sido imprescindible en un proceso de construcción de un bloque alternativo, pero que no es suficiente, o que hemos sido insuficientes. Y retrospectivamente hemos aspirado a ser el bloque que se puede configurar ahora. Pero no hemos conseguido que fuéramos el único referente. Si somos dialécticos, lo que nos tenemos que incorporar a este proceso, que ejemplifica como nada el sueño al que nosotros, muchos hombres y mujeres que llevamos en Izquierda Unida desde que se fundó, hemos aspirado. ¿Qué aportamos en ese bloque histórico? Yo creo que aportamos la articulación orgánica de un pensamiento de corte marxista necesario en la construcción de ese bloque alternativo. ¿Que ese bloque histórico lo tienen gente no marxista? Pues claro. ¿Y qué? Planteamos lo que dice Nuet, disputar esos espacios desde la pedagogía, desde la convicción, que nuestras opiniones se abran paso. O que otros nos convenzan. ¿Y qué? No vamos a dejar de ser menos puros porque otros nos convenzan, al contrario. Es la certeza y la certidumbre de cuál es nuestro objetivo estratégico el que nos permite tener esa flexibilidad. Cada vez estoy más convencido, y acabo de cumplir 50 años, de que la inflexibilidad refleja mucha inseguridad ideológica. Y entonces, frente al pensamiento líquido como riesgo, honestidad ideológica. Frente al oportunismo de los egos, una nueva cultura política. Y ahí tenemos que dar la batalla, compañeros y compañeras, sí, también desde aquí. Con el orgullo de la tradición, pero con la convicción de que o afrontamos un cambio en la cultura política o seremos derrotados, por mucho que aritméticamente, electoralmente, ampliemos espacio. Cuando la gente, a título independiente, se incorpora a procesos como el que hay en Cataluña, en Galicia, o como el que se está incorporando y apelamos en Andalucía, nos están impugnando a los errores que hemos cometido las organizaciones políticas. Es así. Tomemos nota,
Tomemos nota no para impugnarnos nuestra trayectoria, que no nos impugnamos, sino para superarlo y aprender. Y frente al blanqueamiento del sistema, que, atención, puede ser una tentación lógica, porque el sistema va a ser muy duro en la capacidad de construcción de esta alternativa, frente a ese intento de blanquear el sistema, nosotros estamos con una voluntad de confrontación. O lo que es lo mismo, nosotros no hemos nacido o pretendemos no nacer no para sustituir uno de los polos del bipartidismo, sino para confrontar contra todo el bipartidismo. El Partido Popular tiene una hegemonía institucional, es cierto, pero no tiene una hegemonía social. El Partido Socialista va a formar parte, una vez que se ordenen, después del golpe de Estado, la tesis de coherencia va a ser que Susana Díaz sea la que elabore, la que lidere ese proceso de reconstrucción, en la que el bipartidismo, el poder financiero, va a apoyar que el Partido Socialista se reconstruya. Y para eso es incompatible el proceso de confluencia que estamos construyendo. Incompatible. Pero ahora el sistema no está en tiro suave. A veces se lo ponen algunos compañeros o lo ponemos fácil. Pero ahora mismo está suave. Nos enteraremos en la fase ofensiva cuando acabe el Congreso del Partido Socialista. ¿Y qué hacemos mientras? Pues decir que somos audaces y hacerlo. Decir que somos audaces y hacerlo. ¿Y en Andalucía? Pues en Andalucía tenemos unas especificidades que desde mi punto de vista favorecen tanto objetiva como subjetivamente el proceso de confluencia. Una de ellas, por cierto, es el hecho de que las organizaciones políticas que participamos en ella tenemos una coincidencia en que ese proceso de confluencia tiene que ser desbordado tanto por Podemos como Izquierda Unida. Una, estamos convencidos de las dos partes. Segunda, que precisamente somos dos proyectos que estamos ambos arraigados en el territorio y en muchos casos complementarios. Mira, Izquierda Unida de Andalucía tiene 80 alcaldías. 80 alcaldías. 14 gobiernos de coalición, entre otros el de Cádiz con Martín Vila, nuestro crack en el Ayuntamiento de Cádiz, nuestro Sánchez Mato gaditano, o quizá Carlos Sánchez es nuestro Martín Vila madrileño. Pero gobernamos en ciudades como Marbella, en Córdoba, Carmona, en 80 alcaldías, sobre el 20% de la población andaluza. Trabajamos en espacios con candidaturas vinculadas a Podemos y tenemos una convicción, y lo tienen los compañeros de Podemos, que es que ese patrimonio institucional local es un patrimonio formidable para construir la alternativa. Y para ello, ¿qué estamos empezando? Pues estamos empezando a responder y a crear espacios con tres características. Mirad, la primera, una construcción natural, es otra de las coincidencias. Primero, este bloque se crea desbordando, pero desbordando en la realidad. No desbordando y después pactamos Teresa y yo lo que hay que hacer. No, no, no. Desbordando en la realidad. Segundo, una construcción natural ¿en qué? En espacios institucionales, encontrándonos, o desencontrándonos, pero llegando a búsqueda de soluciones para la gente, en espacios de movilización, en estos momentos la marea blanca en la sanidad, disputando esos espacios al intento de patrimonialización que lo están haciendo el Partido Popular, pero de una forma muy tímida, pero nosotros disputando esos espacios, en la educación, o por ejemplo en el debate de la pobreza energética y la nacionalización de la eléctrica. Ese es el ejemplo que yo pongo siempre cuando nosotros servimos. Mirad, lo dice Alberto muchas veces, no conseguimos que para el 26 de junio la nacionalización de la eléctrica fuera el programa electoral común. Pero de junio a diciembre han cambiado algo las cosas, ¿no? Nosotros renunciamos a la nacionalización de la eléctrica como fórmula fundamental para luchar contra la pobreza energética, ¿no? No, nosotros lo mantuvimos, no en el encuentro de mínimos, pero lo mantuvimos en nuestro programa electoral. Ahora celebramos que la dialéctica de la realidad, la convicción, la ética de la convicción, nos mantenga en que hay mucha gente que antes le espantaba hablar de eso, y Pablo Iglesias habla de que hay que abrir el debate de la eléctrica, nosotros lo celebramos. No cometamos la torpeza de decir, no, pero yo lo dije antes, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero dónde nos estamos situando, compañeros? ¿Vosotros creéis que las familias pensionistas a las que le dan el apagón y les cortan la luz están pensando cuando vamos, ¿quiénes somos? ¿En qué estamos? Y en la construcción y ya voy terminando, en ese espacio natural, las referencias sociales y el trabajo institucional. Segunda condición, una voluntad de alternativa de cambio, también lo tenemos. No estamos para hacer patas de nada, estamos para construir un bloque y un modelo económico y social alternativo y que los demás se nos incorporen a través de la pedagogía, no llegar a acuerdo a los demás para moderar ese discurso. Lo tenemos claro, ¿verdad? Y tercer elemento, y voy cerrando,
fundamental, compañero y compañera. Y ahí nos tenemos que hacer un diagnóstico nosotros y una autocrítica. Mentalidad de mayoría, no de marginalidad. Mentalidad de mayoría significa un cambio mental, cultural formidable, también entre nosotros, que a veces nos sentimos muy cómodos en el 7%. La mentalidad de mayoría es construir para gobernar. Y, por tanto, para no convertir la melancolía en la que pretende el sistema de los resultados fantásticos del 26 de junio, cuando hemos abierto una fisura con 71 diputados disputando el modelo económico y social en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? Convertirlo en la base que sustente el llegar al gobierno en 2019 o 2020, o en 2018 cuando convoque Mariano Rajoy, si el bipartidismo no se reconstruye por las contradicciones internas. Pero para eso no podemos estar instalados en la melancolía, por cerrar por donde empezaba. Tenemos que estar instalados en la dialéctica mental, en la dialéctica política, en la cultural y en ser honestos, que en caso de duda siempre es lo que patrimonializa mejor la construcción de un modelo alternativo como el que nosotros vamos a aspirar y el que vamos a construir, en el que en Andalucía, que quizá vamos de la forma, digamos que cronológicamente más atrasada, creo que vamos muy bien por el reconocimiento de los sujetos políticos que los formamos, porque es un proceso natural y no forzado, y porque estamos convencidos que tendrá éxito si está construido desde abajo y desde la construcción de lo que hemos llamado poder popular. Así que adelante y mucho ánimo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, le pasamos la palabra a Alberto Garzón. Muy bien, bueno, buenos días, buenas tardes ya, en realidad. Gracias por estar aquí, gracias por estar en esta escuela. Yo creo que la formación es un elemento indispensable de la participación y de la actividad política y particularmente la formación de carácter crítico. Por eso recupero lo que decía Antonio, que Antonio lo planteaba muy bien cuando decía que efectivamente la inflexibilidad es una expresión de grandes dificultades o más bien de grandes incapacidades de afrontar con rigor la propia realidad. A mí me gusta una frase que decía Marx, y por cierto lo decía en latín, yo no sé latín, pero ya que está Antonio aquí, pues me puede corregir, pero decía un latinajo que decía de omnibus dubitandum, que significa, o viene a significar algo así como hay que dudar de todo. De hecho, Marx y la tradición de la que nosotros procedemos es una tradición que pretendió, quizás en exceso, creer que estaba hablando del socialismo científico y precisamente por hablar de ciencia hablaba desde un punto de vista muy crítico. Marx llegó a escribir un libro, bueno, unos textos llamado Crítica de la crítica crítica, y quien es capaz de introducir 3 veces críticas en un planteamiento, poco se le puede cuestionar la capacidad, desde luego, de no ser rígido en sus planteamientos, la capacidad, desde luego, de evitar todo tipo de dogmatismo intelectual. Creo que nada nos beneficiaría menos que ir por ese camino, y por eso sesiones de formación crítica como todas las que habéis tenido en esta fin de semana son indispensables. Yo voy a intentar hacer una intervención que digamos, amolde un poco lo que se ha comentado ya aquí, el perjuicio, la dificultad de hablar el último, es que evidentemente muchas de las cosas que yo quería plantear se han planteado ya, y eso me obliga a plantearlo de otra forma, al menos de otra forma. Yo voy a intentar ir de lo abstracto a lo concreto, por utilizar una metodología un tanto clásica, planteando desde el principio lo que decía Nuet, que es el momento del capitalismo en nuestra época. Es decir, un capitalismo que no es el mismo exactamente, aunque su lógica sí lo sea, pero no es el mismo capitalismo que el que nace después de la posguerra. Cuando el capitalismo nace después de la posguerra, nos encontramos con espacios económicos enormes que no participan de lo que llamaríamos el sistema mundo, por usar una palabra de Wallenstein, y es el hecho de que América Latina, Asia, África no compiten al mismo nivel que compiten lo que son los polos desarrollados de Occidente. Hoy, sin embargo, lo que tenemos es que el capitalismo globalizado es la expresión de cómo esa tendencia intrínseca al sistema económico capitalista, que es la mercantilización de todo, ha llegado a niveles que hace que ahora estemos compitiendo todos contra todos a un nivel mundial verdaderamente espeluznante, lo que provoca determinadas consecuencias. Una de ellas es, desde luego, algo que también ha planteado Nuet, y es
la enorme desigualdad generada en torno a ese proceso de globalización en el que una minoría de súper ricos mundiales ha estado enriqueciéndose muy por encima de lo que se ha estado beneficiando el resto de la población en el entorno de una globalización. Pero sí que es verdad que la globalización genera ganadores y perdedores. No es, desde luego, un proceso que solo tenga ganadores, ni mucho menos. Por eso yo, que me gusta mucho un gráfico que me van a poner ahora mismo, si no está todo mal planteado, no nos hemos organizado mal, pero yo creo que sí nos hemos organizado bien. Este es el gráfico que expresaría las ganancias relativas como consecuencia de la globalización desde el año 89 hasta el año 2008. Más o menos son 20 años que vienen a cubrir el espacio que la globalización ha estado más intensificada. Y lo que tenemos es la ganancia neta de ingresos a nivel mundial. Como veréis, hay como 3 picos. Hay un pico que estaría en torno al 60% aproximadamente y habría otro pico que estaría en el 100%. Estoy mirando solo la línea azul. Bien, el pico más alto, que insisto llega al 80% del ingreso y el 60% del percentil, corresponde a lo que son las clases medias, vamos a decirlo así, o las clases urbanas de los países asiáticos. Son clases urbanas que, aunque el juego de la globalización lo hayan comenzado, por hacer un símil, con 5 euros, al cabo de 20 años tiene 9 euros. Eso es un crecimiento del 80% y, por lo tanto, ellos subjetivamente se sienten grandes ganadores de la globalización, aunque solo sea una diferencia de 4 euros en términos absolutos sobre el esquema que estoy planteando. Los ultrarricos comenzaron el juego de la globalización con 100 euros y han acabado con 165. En términos absolutos es mucho más que 4 euros, son 65 de hecho, pero en términos porcentuales son 65%, que es menos que 80%. En cualquier caso, son también ganadores de la globalización. Y luego tenemos un punto que está prácticamente a nivel de cero, que serían las clases urbanas de Occidente, por decirlo de alguna forma, las clases medias, las clases populares, las clases media-bajas, por utilizar una terminología con la que yo no estoy de acuerdo, pero que la vamos a entender conceptualmente muy bien. Son las clases populares de los países occidentales, de Europa y de Estados Unidos, también de Canadá, de Japón y de Oceanía, de lo que llamaríamos la OCDE. Empezaron el juego con 10 euros y terminaron el juego con 10 euros. Pero esto, como siempre en las estadísticas, tiene un sesgo, y es que si nosotros somos capaces de retirar de la estadística la influencia que, lógicamente, por el número de habitantes genera China, nos vamos al siguiente gráfico, no, a este gráfico, pero no, perdón, es que me he confundido, a la línea amarilla o del color que se ve ahí, que entonces lo que sí que estamos viendo es que las clases populares de Occidente ya no solo empezaron con la misma cantidad con la que terminaron, sino que han terminado el juego de la globalización con menos dinero, por decirlo así, con menos ingresos de lo que comenzaron. Entonces la globalización ha generado unos ganadores que explica perfectamente por qué en países como China pues el libre mercado está también valorado, o países como Taiwán o otra serie de países que en principio son los que se han beneficiado en términos relativos de la globalización, y porque en Europa y en Estados Unidos particularmente hay un movimiento social latente de crítica a lo que se está viviendo. Creo que sin esto no se puede explicar lo que significa Trump, creo que sin esto no se puede explicar lo que significa Le Pen, y creo que sin esto tampoco se puede explicar lo que significamos nosotros en el momento actual como espacio político. Creo que esta globalización ha generado cambios en la estructura social y ha cambiado también las percepciones sobre el sistema o el tablero de juego. Una consecuencia añadida es que este proceso, que ha llevado a competir todos los espacios políticos, ha supuesto el agotamiento de la socialdemocracia. Es decir, la socialdemocracia solo ha podido ser históricamente un producto gracias al hecho de que era una suerte de burbuja que no tenía que competir con grandes espacios económicos. Sí tiene que competir con grandes espacios económicos a nivel internacional. Es imposible que sea victoriosa, es imposible que sea un proceso ganador. No se puede mantener el estado del bienestar, ni siquiera el nivel de producción y consumo en términos ecológicos que nosotros mantenemos, si lo que pretendes es competir con el resto del mundo. Es imposible, y por lo tanto en espacios como es la Unión Europea
la socialdemocracia sencillamente no tiene cabida, no tiene cabida. Y ahí es donde encontramos también una explicación de por qué los procesos de extrema derecha lo primero que hacen es impugnar la propia globalización misma en términos de competencia internacional, empujando hacia sectores proteccionistas vinculados a las especificidades de su propio modelo productivo. Son proteccionistas para aquellos productos en los que ellos son débiles, son librecambistas cuando estamos hablando de industrias en los que ellos son, digamos, los que van ganando. Una consecuencia añadida, y esto es muy importante creo que para nuestro enfoque, es que los debates y las cuestiones a tratar han vuelto al siglo XIX. Es decir, hemos vuelto a hablar de condiciones materiales de vida, hemos vuelto a hablar de privaciones fundamentales, hemos vuelto a hablar de desahucios, de desempleo, de hambre, de miseria, de muerte por no poder calentar tu hogar. Hemos vuelto a las cuestiones, aunque cuantitativamente diferentes, que se planteaban en el siglo XIX, que eran las cuestiones sobre las que reflexionaban los autores marxistas clásicos, que además de ser intelectuales eran al mismo tiempo activistas. Estoy hablando de Lenin, estoy hablando de Rosa Luxemburgo, estoy hablando también de Marx y de Engels. Muy diferente al marxismo occidental nacido de la posguerra, que es un marxismo más filosófico, más abstracto, más desconectado de la realidad social, más académico, más de vivir en las Torres de Marfiles, más hablando sobre la alienación que sobre las cuestiones materiales de vida. A veces, de una forma un poco brusca, se puede comparar la diferencia entre un mayo del 68, donde las reivindicaciones no son materiales, frente a una revolución de 1917, donde evidentemente las cuestiones son esencialmente materiales. Pues bien, nuestro estadio objetivo se parece más a 1917 que a 1968. Esto es así porque los planteamientos y las demandas de la gran parte de la población tienen que ver con cuestiones materiales, y esto tiene implicaciones muy importantes para la izquierda y para cómo articular discursos desde la izquierda. Si bajamos al entorno europeo y español, donde esto se sitúa como una tendencia de largo y medio plazo, nos encontramos que en España y en Europa ya hay un proceso constituyente en marcha. No hay una elección entre quedarnos como estábamos y ir a un proceso constituyente. No. Seamos conscientes de que ya hay un proceso constituyente en marcha dirigido por la oligarquía, que sencillamente lo que trata de hacer es adaptar las instituciones jurídicas y políticas a las necesidades de capital en este momento. Y las necesidades del capital en este momento pasan inevitablemente por acabar con aquellas conquistas sociales que le suponen una merma en la rentabilidad económica. Es decir, para las grandes empresas resulta que tener que pagar cotizaciones sociales es un problema porque le impide competir contra otras empresas del resto del mundo, y por lo tanto trabajan sistemáticamente para aplicar reformas estructurales como la reforma de las pensiones, las reformas laborales, las reformas financieras, la reforma de la administración pública, todas las cuales permitan recuperar tasa de ganancia al capital europeo y al capital español, a costa, naturalmente, de desmantelar lo que son las conquistas producidas por el movimiento obrero en las últimas décadas. Ese proceso constituyente es la abstracción de lo que ya conocemos hoy, que son, insisto, la reforma de las pensiones y otra serie de reformas estructurales que lo que hacen es cambiar el tablero de juego. Por eso es un proceso constituyente, porque deconstituye al mismo tiempo que constituye otras normas jurídicas. Y cuando hay una reforma laboral no es meramente un cambio o un parche, es sencillamente dinamitar el derecho del trabajo para dejar un vacío, que en realidad nunca es un vacío, siempre es regulación, pero una regulación favorable hacia los intereses del capital y de las grandes empresas. Esto es lo que estamos viviendo realmente en Europa, y todo esto, incluido la propia dinámica de la globalización, genera perdedores, y esos perdedores reaccionan espontáneamente, y primero siempre es espontáneamente, y cuando digo espontáneamente me refiero a la interpretación que hacían de la espontaneidad tanto Lenin como Rosa Luxemburgo, es decir, no hay una conciencia de clase expresada ya de forma precisa, sino que lo que hay es un sentimiento de que algo o alguien te está robando y que tú tienes que reaccionar movilizándote. Eso es lo que nos lleva a la crisis política, eso es lo que nos lleva a la crisis de régimen, pero ojo, la crisis de régimen, a veces hablamos de ellas como si fuera como si estuviéramos hablando en tercera persona, cuando la crisis de régimen también es la propia manifestación de la crisis no solo del PP y del PSOE, sino de todos los partidos políticos, de los sindicatos y de todas las estructuras políticas. Cuando un régimen se resquebraja, también se resquebraja su propia oposición al mismo régimen, porque lo que hay es un sentimiento de espontaneidad, de queja
muy abierto, muy plural, frente a lo que ha estado dominando. Y por eso la canalización de esa frustración, de esa rabia, es lo que es la batalla política. La diferencia entre que esa rabia la gestione la extrema derecha o la gestione un espacio comunista es una batalla política. No hay nada preconcebido de antemano, no somos deterministas. Eso es una batalla política en el acierto, en el diagnóstico y en los instrumentos para canalizar. Entonces, hoy en día nos encontramos con una percepción de la situación históricamente baja. Es verdad que la movilización ha bajado. El segundo gráfico, por favor. Este es un gráfico que conecta el número de desempleados con la movilización social y nos saca casi una correlación perfecta. Esto quiere decir que cuanto más desempleados, más movilización social hay. Y esto no es porque tengamos un chip automático, esto es una reacción espontánea de queja. ¿Pero de queja ante qué? Esa es la batalla política. Pues evidentemente desde el 15M venimos disputando esa batalla. ¿Quién es el culpable? ¿El inmigrante? ¿Quién es el culpable? ¿El banquero? ¿Quién es el culpable? ¿El político? Esas son batallas políticas que se disputan, pero lo que sí tenemos es una conexión inmediata. Pero si pasamos al tercer gráfico, veremos que lo que hemos tenido ha sido una percepción subjetiva de que la economía y la política se hundían en nuestro país. Pero ese hundimiento no ha sido recuperado. O sea, que la apariencia de normalidad no es correcta o no tiene al menos de momento un correlato en lo que la gente siente. La gente siente que seguimos en crisis política, en crisis económica, a pesar de que efectivamente vamos transitando y se puede ver ya incluso al final del gráfico una cierta recuperación económica y por lo tanto una cierta asunción de que estamos saliendo. Creo que el bipartidismo está golpeado, creo que, sin embargo, intenta recomponerse. Hay lo que ha dicho Yolanda, intenta recomponerse sobre la base de una, vamos a decirlo, segunda transición, permitidme que sea muy grueso a la hora de hablar de estas cuestiones, pero sobre la base de una segunda transición que sobre todo no cambie la estructura de poder. La estructura de poder es el centro de lo que no se puede cambiar en ninguna transformación para la élite y la oligarquía de nuestro país. Es el centro. Puede cambiar muchas cosas, puede cambiar la estética, incluso diría que puede cambiar hasta la Casa Real por una república, pero mientras no estés dispuesto a cambiar, desde luego, la estructura de poder, que eso, por cierto, Marx en el 18 Brumario también lo mencionaba cuando decía que el capital estaba dispuesto a perder la corona por salvar la bolsa. Bien, pues eso podría pasar también, no parece muy cercano, pero desde luego que tengamos presente que lo que en este país no se puede tocar es la estructura de poder y que por lo tanto uno puede ser de izquierdas dentro del sistema, siempre y cuando no cuestionen la estructura de poder. Tú puedes estar a favor de derechos civiles más avanzados, puedes estar a favor de gestionar el capitalismo de una forma más social, más amable, pero mientras no cuestiones la estructura de poder, porque cuando cuestiones la estructura de poder, eres antisistema, eres un comunista y eres, en definitiva, el demonio encarnado. Bien, esto es lo que vivimos en el marco de la frontera ante una segunda transición. Esto es lo que vivimos cuando decimos el sistema, los partidos del sistema, los partidos que representan a la oligarquía, están buscando un Santiago Carrillo del siglo XXI, están buscando en última instancia alguien que asuma, digamos, los parámetros del régimen para diferenciarse de otros partidos, pero siempre sin cuestionar la estructura de poder. Y creo que transitamos ante eso. Por eso hemos escuchado tanto hablar ahora de la cultura de la transición. Yo creo que desde el 1 de enero anterior liquidamos Izquierda Unida, el 1 de enero de este año empezaron a atacarnos por ser despectivos con el Partido Comunista. A mí siempre me llama mucho la atención que defiendan el Partido Comunista gente que ni siquiera está afiliada al Partido Comunista. Siempre me introduce un poco de sospecha, pero porque debo ser muy desconfiado. En cualquier caso, lo que es el recurso a la cultura de la transición tiene que ver con esa teoría del consenso. El consenso como palabra para homogeneizar, el consenso como palabra y como práctica política para que todos estemos dentro de unos mismos parámetros y esos parámetros, insisto, se sitúen fuera de la cuestión de la estructura de poder. Creo que el bipartidismo en este momento concreto está salvándose mutuamente, las dos patas del bipartidismo, se necesitan, el PP necesita al Partido Socialista para aprobar sus leyes y el Partido Socialista necesita al PP para no ir a elecciones. Y este mutuo acuerdo consiste fundamentalmente en aprobar, en pactar leyes, ya van 8 reales decretos fuera del Parlamento, traerlos al Parlamento, que no se puedan debatir como proyectos de ley, que se aprueben inmediatamente, al mismo tiempo que en la parte declarativa, meramente declarativa, las mociones, las proposiciones no de ley hacen como que se pelean, sabiendo que esos espacios no van a ninguna parte y que lo verdaderamente importante son las leyes.
esperando, creo, la autodestrucción del espacio político que nosotros participamos, que es el espacio político de Unidos Podemos, el espacio político de Izquierda Unida, de Podemos, de las confluencias, esperando a la autodestrucción. Conclusiones de este marco apresurado, pero que intenta situar desde la abstracción a lo concreto un marco histórico y un marco presente y coyuntural. Creo que debemos replantear, reflexionar sobre una izquierda que se convirtió en postmaterialista, es decir, que dejó de hablar de los problemas cotidianos y materiales de la ciudadanía para hablar de otra serie de problemas que digo que también son importantes, pero sin tener que abandonar las cuestiones materiales. Esta es la izquierda, digamos que a lo que se le llamó desde los años 60 y 70 la nueva izquierda. La nueva izquierda contaminó a la izquierda clásica en la que hablaba de trabajo, en la que hablaba de desempleo, en la que hablaba de precariedad, en la que hablaba de hambre, en la que hablaba de desahucios, y la nueva izquierda contaminó hasta el punto de ahogar cualquier reivindicación prácticamente material por parte de la izquierda. Sin embargo, cuando uno estudia los discursos de la propia extrema derecha, encontrará allí un componente materialista muy potente, un componente materialista muy claro, y uno ve a Le Pen y sabe que tiene un discurso materialista en favor de las clases trabajadoras nacionales, y esa es la perspectiva donde está cruzada con la xenofobia, con el racismo y evidentemente lo que lo diferencia y lo pone en polos antagónicos, aparte de su vinculación naturalmente con el poder económico. Creo que necesitamos una izquierda no institucionalizada, es decir, una izquierda que se conecte con el sentir de los y con el sentimiento de los barrios populares, es lo que nosotros decimos de estar en el conflicto, es decir, de politizar el conflicto. Nosotros tenemos la presencia de reacciones espontáneas ante la vivencia en propias carnes, pero lo que necesitamos es elevar esa frustración a compromiso político, y eso solo se hace con organización y con presencia en el conflicto. No se hace a través de los discursos meramente, y no se hace mucho menos estando refugiado en las instituciones, esperando que del trabajo parlamentario o institucional, que está muy limitado, se pueda desde luego convencer a las clases populares que estamos sufriendo en carnes en los diferentes espacios y en diferentes ámbitos la crisis del capitalismo. Creo que hay que evitar las izquierdas faccionalistas. Creo que estamos viendo en estos días algunas de las consecuencias del faccionalismo en la izquierda. Es la ley de hierro de la oligarquía, es un libro de Robert Mitchell de 1921, brillante en su descripción de cómo funcionan y operan los partidos. En Izquierda Unida hemos intentado corregir todo eso en la última asamblea, hemos introducido revocatorios, hemos introducido mecanismos de fiscalización de la dirección, hemos introducido consultas para que la militancia vote directamente, es decir, desde luego evitar la construcción de burocracias internas que al final solo busquen sus propios intereses y se desconecten de los intereses del propio discurso planteado y sobre todo de los intereses de lo que es la calle. Creo, por terminar, 2 puntos más. Necesitamos un discurso radical, es decir, de ir a la raíz de las cosas. La cuestión no está en vadear aquellos espacios conflictivos, al contrario, está en politizar el conflicto, que es algo muy diferente. Cuando vemos a la extrema derecha, vemos también cómo hablan sin tapujos. Creo que es un ejemplo muy claro de cómo se ha podido canalizar la rabia desde un punto de vista de hablar de las cosas de una forma muy clara, muy sencilla, y nosotros tenemos ahí una ventaja histórica, porque siempre hemos sido clarísimos a la hora de referirnos a los diferentes conflictos que ocurren en nuestro país. Decía Antonio lo de la nacionalización de las empresas energéticas, creo que con ese ejemplo es muy claro, pero no solo ese ejemplo, sino todos los demás. Aquella táctica de moderación del discurso es una táctica que desde luego lo que hace es ponerte del lado del establishment de cara a la gente que quiere discursos anti-establishment, porque lo que siente es una rabia profunda frente a los culpables, en ese sentido abstractos todavía, sin una conciencia predeterminada de quiénes son, pero que están buscando un discurso anti-establishment. Eso es, desde luego, yo creo que el camino que tenemos que hacer, porque al fin y al cabo, y creo que Antonio lo ha dicho muy bien, nosotros somos una izquierda anti-establishment, salvo que alguien quiera
considerarse de establishment que te pone en el mismo lado que a Mancio Ortega, que a Botín y que a Florentino Pérez, por ejemplo. Evidentemente, si no queremos estar ahí, somos anti-establishment, por lo que significa el establishment, no porque seamos simplemente necesarios de colocarnos una etiqueta, sino porque el establishment significa responsabilidad ante lo que está sucediendo. Y en definitiva, y el último punto que tenía apuntado es, naturalmente, que con ese discurso de impugnación del sistema, en clave impugnatoria, hemos de construir un bloque histórico. Pero aquí el problema que enfrentamos y que algunos hemos padecido muy de cerca es la predominancia de un identitarismo de partido o de identitarismo litúrgico, en vez de ser conscientes que el identitarismo ha de ser de clase social y no precisamente de organización. La clave, por decirlo de una forma muy sintética, la clave es la clase, no el partido. Y por lo tanto, cuando construimos un bloque histórico, tenemos que estar pensando en la clase social, no en la fórmula jurídica que pueda aglutinar a diferentes extractos de la clase social. Y esto para mí es muy importante porque es una forma de verlo. No es determinante, pero es una forma de verlo. Es ver cómo, efectivamente, si somos coherentes con nuestra tradición política, si somos coherentes con los documentos que hemos aprobado, si nos metimos aquí a hacer política, no fue para ser directores generales de Izquierda Unida, como puede ser un CEO de una gran empresa para rentabilizar el resultado electoral, y cuando tienes un 13%, ¿qué tienes? ¿Bonus y te dan una consejería en la Junta de Andalucía? No somos eso. Somos una organización política para hacer la revolución, y eso significa mucho más que rentabilizar meramente los resultados electorales. Significa construir tejido social, significa construir clase social desde el conflicto para, desde luego, que nuestra clase social viva en condiciones dignas de respeto de los derechos humanos. Esto puede parecer muy naif, pero es que es así de sencillo. Es que cuando estamos hablando de si queremos proteger espacios limitados jurídicos o resolver los problemas de nuestra clase social, a veces tenemos inercias que nos llevan a apostar por la primera vía, cuando en realidad todos nosotros, estoy convencido, nos afiliamos a Izquierda Unida, al Partido Comunista, a las organizaciones de las que formamos partes, para lo segundo, porque si no, no tendría sentido. Y por eso siempre termino con una sospecha, y es raro que lo diga yo como coordinador federal, pero esto es así. La palabra partido, yo siempre, como vengo de una tradición libertaria, siempre desconfío de la palabra partido, y aquí, como está Antonio, yo siempre recurro a él al latín. La palabra partido viene de una palabra latina que significa secare, de la que también proviene la palabra secta. Entonces, tenemos que ser conscientes de que a veces la gente se introduce en una organización social, política, porque comparte determinadas tesis y al cabo de 2 años las comparte absolutamente todas. Y yo creo que eso es sospechoso. Yo creo que hay que defender la crítica porque la sociedad cambia, el mundo cambia, y desde luego yo creo que de cara a la organización necesaria de la transformación de nuestro país, necesitamos enfocarlo siempre de una manera crítica, y la forma, digamos, truco que yo sugiero que hagamos es siempre pensar en términos de clase social y en términos materiales. Eso yo creo que es lo que siempre nos va a resolver el problema. Siempre pongo el ejemplo de los desahucios, no lo voy a poner esta vez porque luego me sacan un titular diciendo que soy de Podemos y la hemos liado parda, pero insisto en que cuando vamos a los desahucios, lo importante lo sabemos, que es el objetivo y no los medios. Y ahí, si somos capaces de trasladar ese ejemplo, que lo tenemos muy interiorizado porque lo hemos aprendido en la experiencia, si somos capaces de trasladarlo al ámbito electoral, seremos también capaces de enfrentar, afortunadamente, ese bloque histórico que no es fácil de construir, que yo creo que nuestra militancia es la que más interés tiene en construirlo. Hay otras militancias que no tienen ningún interés de momento. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la praxis, en el conflicto, que es ahí donde se resuelven la mayor parte de los problemas que estamos intentando transmitir. Muchísimas gracias.